la semana pasada iniciando una nueva serie hablando sobre cultivar y crecer. Inspirado en lo que queremos como iglesia para este año. Queremos crecer espiritualmente, crecer en lo que importa, crecer en Cristo. Y el texto de hoy día está ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, los versículos 44 a 46. Evangelio según Mateo, ahí en el capítulo 13, casi al final de este capítulo, los versículos 44 a 46, son pocos versículos, pero que incluyen ahí dos parábolas muy importantes de Jesús en este capítulo. Así dice la palabra de Dios. Mateo 13, 44 a 46. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros estamos hablando sobre crecimiento y ese texto nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre eso, pero primero tenemos que hacer una pregunta. La pregunta más importante en ese contexto quizás sería, ¿para qué debo crecer? ¿Crecer para qué? ¿Para qué debo crecer espiritualmente si yo ya soy salvo? Si salvación es creer en Jesús y al morir ir al cielo, una vez que yo creo en Jesús, ya está. Todo el crecimiento pasa a ser como que bonus. Si yo tengo bien y si no tengo, tampoco me va a echar al infierno por eso. Así que ya estoy al otro lado. ¿Se han dado cuenta de que ese es el gran problema que nosotros tenemos cuando hablamos sobre crecimiento en la vida de la iglesia? Porque parece que estamos hablando de un plus, de un extra, de algo más que no es tan indispensable para la vida, porque lo que es fundamental ya lo tengo. Y si crezco bien, y si no, pucha, qué pena, sería bueno, pero... Y la gente asocia eso como, no sé, como comer sano. Si yo no tengo ningún problema base, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada, puedo darme el lujo de no comer tan sanamente. Porque no voy a morir de eso tampoco. Y uno trata un poco el crecimiento espiritual con eso y nosotros vamos a ver que no tiene mucho que ver con eso. Y el gran problema está en una afirmación que es tan presente en nuestros corazones y creemos que es tan verdadera que de cierta manera distorsiona todo lo que pensamos sobre salvación. Porque nosotros decimos, si Jesús ya murió por mí y yo ya soy salvo, y ser salvo es simplemente creer que Jesús murió por mí, ¿para qué crecer? Ahí encontramos en esta frase que es verdadera, encontramos también en ella un problema teológico. Usted va a decir, pastor, estás a punto de decir una herejía. ¿Qué problema teológico puede haber en esa frase? O sea, de partida ninguno. O sea, es verdad que Jesús murió por mí. El problema con esta frase es que reducimos toda la vida cristiana a esta expresión. Mira el destaque, Jesús murió por mí. Así que salvación es una experiencia individual, privada, que tiene que ver conmigo mismo y que significa únicamente la muerte de Jesús a mi favor. ¿Y de qué padece esa afirmación y la distorsión que hacemos? Padece el problema del reduccionismo. Es cuando nosotros vemos esa imagen, ¿cierto? ¿Qué pueden asumir ustedes de esa imagen? Ahí está un caballero sentado en la oficina trabajando, ¿cierto? ¿Cierto? Pero a lo mejor no es tan así, porque lo que nos vemos es que ese caballero está así. Y usted va a decir, bueno, ahora ya no parece que está en su oficina porque debiera estar en su casa, lo más probable. Porque las informaciones que yo había omitido antes me permiten una mejor comprensión de la realidad. Que Jesús murió por mí es verdad, pero eso no es toda la verdad. Hay mucho más información y toda esa información extra me ayuda a entender qué realmente es la salvación. Y ese es el punto. Ahora,
nosotros tenemos una visión de la salvación profundamente individualista porque nuestra cultura es así. Y pensamos en mí como solamente el objeto del amor. Y todo lo que yo necesito es yo, en mi corazoncito, yo mismo creo. Y ese problema está impregnado también en la manera como evangelizamos. ¿Cuántos de ustedes, los viejos, sí, han conocido ese libreto llamado Las 4 Leyes Espirituales? ¿Conoce usted las 4 leyes espirituales? Un clásico de la evangelización callejera en los años 70, 80, 90, 2000 y todavía está por ahí, ¿cierto? Ese libreto, que fue obviamente muy útil en la evangelización, decía lo siguiente. Ese era el enganche, ¿no? ¿Conoce usted las 4 leyes espirituales? La persona iba a decir, no. Entonces yo te la presento. La ley número 1. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Fíjate que tú eres el centro del universo, ¿cierto? Dios te ama a ti y tiene un plan maravilloso para tu vida. Mira cómo eres fantástico porque eres amado y más encima tienes un plan maravilloso para ti. El problema es que estás separado de Dios por tus pecados, pero Jesús viene a unirte a Él por medio de su muerte, la tercera ley. Y la cuarta es que si crees en Jesús, tendrás la vida eterna. Eso es. Usted va a decir, pastor, ¿qué hay de malo en eso? Si todo eso es verdad. Lo mismo que yo decía de antes, el sesgo del reduccionismo. Ustedes se acuerdan de esa imagen muy común en todo nuestro proceso de evangelización. Tenemos a un lado a un hombre, cierto, un ser humano. Tenemos a Cristo al medio, que es la puente hacia Dios. Y tenemos a Dios al otro lado. Ningún cristiano podría decir que eso está malo. Pero si nosotros miramos bien, nos daremos cuenta de que hay una serie de cosas ahí que no cuadran. Primeramente, Cristo es solamente un instrumento y no un fin para el hombre. Después que yo cruce, ¿de qué me sirve Cristo? Y ese es el problema con muchos cristianos. Después que yo ya creí en Jesús, ¿qué hago con Él? ¿Dónde lo pongo? Porque todo el beneficio que Él me podía dar ya me dio, ya lo tengo, todo el otro lado. Es problemático. El segundo problema es que lo que vemos ahí como descripción de la salvación es un individuo, una fe profundamente individualista, que dice que Dios hizo todo lo que hizo para salvar individuos. Y no encontramos eso en la Biblia. Si bien que la salvación es una experiencia personal, pero nunca individualista. Por eso que, ya vamos a entrar en eso, no quiero desviar aquí, pero eso es el primer problema. El segundo problema, la individualización. Pero hay un tercer problema aquí, que ignora en ese relato totalmente la resurrección de Jesús. Porque muestra la cruz. Cristo murió por mí, soy salvo. Soy salvo porque Cristo murió por mí. Y la resurrección, bueno, qué bien para Él, ¿cierto? Pero ¿qué hago con esa resurrección? ¿De qué me sirve la resurrección de Jesús para mi salvación? ¿Qué rol cumple ahí? No sabemos. Porque todo lo que yo sé es que Él tenía que pagar por mis pecados, Él pagó y yo soy salvo, así que estamos al otro lado. Básicamente, claro que es más complejo, te va a decir, no, es que tenía que... Pero básicamente en ese cuadro, en la manera como entendemos salvación, no sabemos qué hacer con la resurrección, porque en esa narrativa profundamente individualista, Cristo es solamente un instrumento para un fin. Ahora, elimina también toda la importancia del crecimiento, porque una vez que yo crucé el puente, ya estoy al otro lado. ¿Crecer para qué? No necesito más crecimiento, porque todo lo que yo necesitaba ya tengo por medio de Jesús. Ahora, tampoco me ayuda a entender ese cuadro la importancia de la iglesia. ¿Para qué necesito la iglesia si cuando muera me voy al cielo? Para que no me pierda hasta allá, ¿cierto? Para garantizar que cuando me muera, ¿no es cierto?, esté ahí con el seguro vigente. Porque la visión que este cuadro presenta y que muchos de nosotros hemos aprendido, salvación es un seguro de vida para cuando yo me muera. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca presentó el evangelio de esa manera. Salvación no tiene nada que ver con un seguro de vida para cuando tú te mueras. ¿De qué decía Jesús? ¿De qué hablaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús?
Fíjate que mucha gente entiende que la iglesia, y eso quizás sería una pregunta, si la gente entiende el evangelio así, ¿por qué la gente sigue yendo a la iglesia? Mucha gente sigue yendo a la iglesia para pedir a Dios que le ayude a vivir cómodamente en ese mundo, alimentando sus propios deseos e ídolos en su corazón. Y cuando muera, tener ese seguro eternidad garantizado. Eso no es lo que es la iglesia. Ella no sirve para eso. El propósito de Dios es mucho más complejo. Te va a decir, ya pastor, entonces muéstranos cómo debemos entender el evangelio. ¿Qué es lo que es salvación? Salvación en la Biblia es un plan de Dios primeramente cósmico. Es decir, Dios está transformando todas las cosas, restaurando. Y de hecho la palabra salvación puede ser traducida en la Biblia por otros términos: redención, regeneración, restauración, liberación. Son todos sinónimos de la misma cosa, del mismo evento. Hermanos, tenemos que entender que Dios ha puesto en marcha, específicamente con la muerte y resurrección de Jesús, el cambio de todas las estructuras físicas, económicas, sociales y espirituales. Él está restaurando todas las cosas. El mal que hizo Adán y Eva está siendo restaurado por Jesús y es un plan cósmico. Por lo tanto, no es simplemente algo que pasa en tu corazoncito, es algo mucho más grande. Ahora, ese plan cósmico también tiene una presencia y una expresión comunitaria. De hecho, todo ese capítulo 13 de Mateo, en el cual Jesús presenta varias parábolas ahí, encontramos Jesús haciendo mención de distintas amplitudes que la salvación tiene que ver. Porque cuando Jesús habla de salvación, Él utiliza una palabra, que es una palabra que nosotros no logramos entender, que es la palabra reino. ¿Cómo Jesús evangelizaba? Él no ocupaba las 4 leyes espirituales y ni se acercaba a las personas para decir, ¿conoce usted las 4 leyes espirituales? Y ni comenzaba así como que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Cómo Jesús evangelizaba? Jesús decía a las personas, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. ¿Y qué significa para nosotros el decir que el reino de Dios ha llegado? Para el 99% significa nada. O sea, ¿qué reino me está hablando? ¿Reino de Narnia? ¿Reino de Hogwarts? No sé, ¿qué está hablando? ¿Qué reino? Vivimos en Chile, un país que es presidencialista, democrático, no hay rey acá. Y cuando se habla de eso, piensa que es un lenguaje metafórico, simbólico, tan fuera de nuestra comprensión que no logremos entender. Pero necesitamos entender qué es lo que reino significa para entender qué es lo que salvación significa. Y eso es lo que Jesús va a mostrar en el capítulo 13. Él muestra ahí, comenzando por el nivel cósmico, esa idea del grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que llena todo el mundo. El reino de Dios es eso que hoy día surge pequeño, pero que va a gobernar y va a dominar y va a restaurar todas las cosas. Él también dice que el reino de Dios es como esa mala hierba que el enemigo sembró en el campo y que creció y junto con la buena hierba y que crecieron juntos. ¿Qué está hablando? Jesús está hablando de la dinámica comunitaria, juntamente de aquellos que creen y que no creen, que crecen juntos, que están ahí, pero que el Señor va en el debido momento a hacer ver quién es quién. Pero también hay un nivel personal que va ahí en las metáforas o parábolas que nosotros vamos a estudiar hoy día, que tiene que ver con el tesoro, la perla, ese encuentro y esa valoración personal de lo que es el reino de Dios, de lo que significa el reino de Dios. Así que en las palabras de Jesús, salvación es el reino de Dios ha llegado, es decir, hay una nueva orden, una nueva forma de ser, de hacer, de vivir, que Él está implantando en el mundo y Él está llamando a que nosotros nos arrepintamos y nos sometamos a esa nueva orden que vino para llegar. Eso tiene muchas implicancias porque hace pocos años muchas personas, incluso evangélicos, estaban desesperadísimos con el COVID, que iba a cambiar el mundo. Después con la guerra, que iba a cambiar el mundo. Y después con cualquier otro problema que iba a cambiar el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que ver todos esos eventos a la luz de este plan que Dios está desarrollando aquí. Cómo
entendemos esas dos parábolas que hemos leído al inicio y de qué manera ellos nos ayudan a entender acá? Primeramente, vemos en ese texto dos parábolas en un mismo pasaje. Tenemos la parábola del tesoro escondido, de un caballero que encontró un tesoro, pero que no buscaba un tesoro, muy probablemente estaba trabajando, encontró ahí un tesoro escondido y cuando se percata vende todo lo que tiene y se queda con el tesoro. No hemos acostumbrado con las parábolas de Jesús y pensamos que todos esos eventos son normales, pero son bastante raros y ya vamos a conversar sobre eso. Pero tenemos una otra parábola que es un otro caballero en otro punto de la historia, que él estaba buscando una perla, él trabaja con eso, era una persona del rubro del mercado de lujo, y que tenía sus inversiones ahí y buscaba bienes de altísimo valor y encontró una perla que era tan valiosa, tan valiosa, tan valiosa, al punto de que él entendiera que valía la pena vender todo su negocio, todos sus bienes y quedarse solamente con esa una perla. Esos dos textos, esas dos parábolas nos ayudan a responder nuestra primera pregunta. Para que nosotros podamos crecer, esa pregunta, ¿para qué crecer? Una vez que entendamos el reino de Jesús, ¿y qué es lo que es salvación? Entenderemos que crecer es experimentar de forma verdadera de la salvación que Jesús trae. Ahora, para que podamos crecer necesitamos entender salvación como esa manifestación del reino, de este gobierno de Dios, de esta influencia. Salvación es la estructura de una estructura regenerada de sociedad, de familias siendo sanadas. Hemos orado aquí por una serie de pedidos de oración de salud, gente queriendo librarse de las drogas. ¿Qué es lo que es salvación? Salvación es la sanidad estructural de la raza humana. Salvación es la restauración plena de la ecología. Salvación es el fin de las desigualdades, de la hambruna, de la muerte, el fin de las violencias, el fin del narcotráfico, el fin de la corrupción, el fin de todas esas malezas del mundo. Cualquier persona que anhela por eso, anhela la redención. Y la buena noticia es que el fin de estas cosas ya está en marcha y quien está liderando eso es Jesús. Lo que nosotros no nos acordamos es que nosotros somos parte del problema, somos parte de lo que está mal en el mundo. Por lo tanto, Cristo no vino a transformar solamente esas cosas, pero también a nosotros. Vino a salvar a nosotros de todo este caos. Pero ese texto nos ayuda a entender el valor de esa transformación que Jesús está entregando aquí. Vamos a volver ahí a ese texto. Primeramente, esas dos parábolas, ellas son entregadas ahí como un conjunto. Las dos tienen un tema central. El tema central es el valor del reino. Mira cuán valioso es lo que Dios está haciendo. Jesús estaba predicando para los judíos ahí en su época y él estaba anunciando que él había inaugurado ese nuevo reino. Lo que él estaba diciendo, en otras palabras, era todo ese bien valioso que ustedes judíos depositan en la ley como su ídolo. Entiendan que el reino que yo estoy inaugurando es mucho más valioso que la ley como ustedes la entienden. Por lo tanto, dejar atrás una religiosidad en pos de esa nueva sumisión es algo que hace todo sentido. Hace todo sentido. Mira cómo Jesús trata aquí. Primeramente, él utiliza puntos de comparación diferentes. Él comienza diciendo que el reino de Dios es como un tesoro enterrado en el campo. Pero la segunda, él dice, el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro. Entonces, él utiliza puntos de comparación diferentes porque las parábolas son parecidas pero no son iguales, son complementarias, como vamos a ver acá. Primeramente, el personaje en el primer caso probablemente debiera ser un hombre campesino, un hombre pobre, porque él encontró un tesoro enterrado en el campo. En primer lugar, ¿quién entierra un tesoro en el campo? En aquella época era bastante común porque no habían bancos como en nuestros días. Y si yo tengo un bien valioso y no quiero que me lo roben, tengo que ocultarlo, guardarlo, protegerlo. Y por no haber instancias así como tan oficiales para administrar esos recursos, ¿qué debiéramos hacer? Enterrar. Ellos enterraban, y usted sabe,
El abuelo murió y dejó enterrado ahí un tesoro y murió el abuelo y los nietos ahí se pelearon por, ¿no es cierto?, quién se queda con la casa del viejo. Y ahí, el terreno se pasó a otros, se perdió y de repente estaba un caballero trabajando en el campo y encuentra un tesoro magnífico, valiosísimo, por el cual valía la pena dejarlo todo, y ese es el caso ahí. El segundo caso. No es un ser humano así como tan pobre como el primero. La idea de que era una persona de buen estatus social porque se dedicaba a trabajar bienes de altísimo valor. No cualquiera, yo nunca tuve la oportunidad de tener una perla de verdad en mi mano, ¿cierto? Solo de estas de plástico que uno ve por ahí. Pero no sé si ahí el Rodo ya de repente tuvo experiencia en bienes más preciosos que uno, pero, ¿cierto? Es algo único, algo exclusivo. Y seguramente un comerciante de ese nivel tenía billete, tenía su buena caja grande. Y el punto es que él encuentra una perla que era tan preciosa, pero tan preciosa, que valía no solamente un alto dinero, sino que era conveniente para él, porque era un negociante, era conveniente deshacerse de toda su colección y de todos sus bienes, que no eran pocos, para obtener una única pieza de bien precioso. ¿Qué tan valioso sería eso? El punto ahí es que cada uno está en un punto principal. Y eso apunta también a la singularidad del evento. Sería un día muy feliz cuando pongamos un pantalón viejo y encontremos 10 lucas, ¿sí o no? Mira, con 10 lucas uno se sentiría más contento que encontrar 20 lucas en el suelo de la calle. En un primer momento uno va a pensar, eso es una trampa, me están grabando. Al momento que me acerco, alguien se le va, ¿no es cierto? Es una broma, porque hay mucha plata para estar ahí y encontrarla ahí, ¿cierto? Es un evento único, pero ¿qué pasaría si encontraras más de $1.000 millones y que fuera solamente para ti? Oh. ¿Con qué regularidad eso pasa? Los comentaristas decían que ese evento está descrito por Jesús para generar en la gente la impresión de que es el tipo de cosa que pasa una vez en 1000 vidas. Que encontré ahí unas lucas en el bolsillo ya es un gran evento. Y encontrar un tesoro que te cambia la vida por completo y te transforma en la persona más rica del mundo es aún más absurdo. Es único. Pero no solamente el caso del que encontró el tesoro enterrado, pero también el caso del que encontró la perla preciosa, porque si una persona que tiene la habilidad de manejar los bienes de valores altísimos, conoce el valor de las perlas y sabe cuánto vale cada una, esa persona, al encontrar una que en su percepción vale más que todas las posibles perlas juntas, dice mucho sobre la singularidad de ese evento. Tenemos aquí 2 hombres que de la noche a la mañana pasaron a ser las personas más ricas del mundo, y eso raramente sucede. Claramente eso es una parábola, ¿ya? ¿Qué es lo que es una parábola? Es una historia que Jesús cuenta para ilustrar un punto. Entonces, no pensemos aquí en el detalle de la factibilidad legal, de cómo fue el caballero a justificar ahí la compra del terreno, si vendiendo todo lo que tenía logró comprar eso. ¿Quién en sana conciencia le vendió esa perla tan preciosa? ¿Cierto? No es el punto acá. El punto es obviamente lo raro de la historia y que llama atención al mensaje que Jesús quiere transmitir. Y Jesús entonces transmite el reino por medio de esas parábolas diciendo algunas cosas que son importantes para que guardemos en nuestros corazones y así entender qué es lo que significa el reino, y entender el reino entendemos la salvación y entendemos de por qué tenemos y cómo debemos crecer en esta salvación. Primera cosa que Jesús destaca en esas parábolas es el aspecto del desconocido presente ahí. Tanto el tesoro como la perla estaban ocultos a estos 2 personajes. El tesoro estaba escondido, probablemente olvidado en un terreno y no se conocía. Ambas cosas estaban fuera del control de estos personajes y por lo tanto ellos no tenían acceso a ello.
Interesante porque el primer caso, él no lo buscaba. Él estaba trabajando y se encontró con ello. En el segundo caso, lo buscaba, pero no estaba buscando esa perla en específico. Estaba buscando perlas preciosas. No necesariamente creía que existiera una perla de tamaño valor. El punto aquí es que ambos parten desde esa premisa de que el bien no está. ¿Y qué significa eso? En otras palabras, Jesús está diciendo para la gente y para nosotros que esa obra de Dios en la historia es inicialmente desconocida por nosotros. Y que por medio de la evangelización, que era lo que Jesús estaba haciendo, que es lo que hacemos como iglesia, proclamamos a la gente de que aquellos que pensaban que estaban desahuciados, se desayunan con una enorme y maravillosa noticia de que su vida ha cambiado para siempre. El desconocido es ahora revelado. Y tenemos que entender ese aspecto, ¿no? Jesús, de cierta manera, hizo con que los lectores ahí, los oyentes ahí en su predicación, se acordaron un poco de lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías, el capítulo 65, versículo 1. Literalmente fue lo que pasó acá, 65:1 dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Jesús está en su ministerio terrenal inaugurando ese nuevo reino, esa nueva historia, y Él está Él mismo revelando ese gran descubrimiento. Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros vemos acá es que ese reino obviamente es encontrado por ellos. Usted va a decir, pero pastor, eso es absolutamente obvio. Pero encontrar algo tan único así no es común. Uno no logra encontrar lo que guardó en su propia casa, ¿cierto? La esposa tiene que decir, mira, está ahí, yo te dije, está ahí. Si yo encuentro, te lo voy a poner en su cara. Encontrar el tesoro es algo único. Y eso es lo que Jesús quiere destacar aquí. El valor de la redención, de la salvación, es algo tan precioso que acceder a ella es algo único en la historia. ¿Qué harías tú? Empieza a hacer las cuentas. Si hoy día pasaras a ser una persona absurdamente rica, ¿qué harías? Primero, chao jefe. Mañana no levanto temprano para nada. En segundo lugar, el autito, ¿cierto? Se lo regalaba. No, si ya no necesito. Ahora voy con billete ahí a la concesionaria. ¿Qué más? Ayudar a los parientes, cambiar de casa. Uno empieza a hacer planes. Voy a invertir en eso, voy a comprar en eso, voy a donar para otro. Uno empieza a hacer. Pero fíjate que en ese momento tu vida cambió totalmente. Totalmente. Se cambian tus gustos, se cambian tu paladar. Uno dice, sí, yo creo que voy a sacar una semanita de vacaciones en París. Sí, estoy aburrido. Así como que, ¿qué estoy hablando? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque claramente eso es lo que Jesús quiere mostrar. Lo absurdo de este encuentro. Cómo cambia. Cómo el Evangelio transforma. Te abre opciones. Te cambia la mente. Te da perspectivas. Te da nuevos sueños. Es como si te diera nuevas piernas y te permite llegar en otros lugares donde nunca hubieses pensado llegar. Y eso es tan importante porque nos ayuda a pensar, ya, ellos encontraron un tesoro. ¿De qué tesoro está hablando Jesús? ¿Sabe cómo la mentalidad individualista y consumista humana contemporánea entiende eso? Entiende que cuando encuentro a Jesús, Él me va a bendecir, me va a dar cosas. Me va a dar una vida más tranquila, sin problemas, sin enfermedades, sin tantas luchas, con mejores sueldos y con menos trabajo. Es el sueño. Eso es la salvación, humanamente hablando. Donde yo soy el centro y Él es el dador de las cosas. Pero lo que Jesús está hablando aquí no es eso. Él no está hablando de bienes, pero está hablando de riqueza. Pero ¿quién es el tesoro acá? Él va a decir en otros lados, el tesoro soy yo.
El tesoro es Jesús. El reino es Jesús. Por eso la imagen que pusimos al inicio estaba mal. ¿Por qué? Porque no es como cruzar por medio de la cruz para llegar a Dios. Porque Jesucristo mismo dijo, el que viene al Padre viene a mí. Porque yo y el Padre somos uno. El tesoro no es nada que está fuera de Jesús. Jesús es el tesoro. Ese es el punto del mensaje acá. Y si yo quiero algo más que Jesús, yo no entendí lo rico, lo precioso, lo inmenso, lo absurdo que es Jesús. Porque si usted es la persona más rica del planeta, no estará preocupado en comprar en 3 o 6 cuotas una zapatilla de 50,000 pesos. ¿Sí o no? No sería una preocupación. No sería un tema si te alcanza o no. Seguramente si estás pasando con ese tipo de pensamiento, eso es un problema. El punto aquí es eso, Jesús es el que fue encontrado. Pero lo más hermoso en esa historia es la decisión de esos 2 caballeros. ¿Qué hacen ellos? Interesantemente, el primero, la Biblia dice que lo enterró. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si yo me encontré un tesoro, me lo llevo, ¿cierto? Eso es lo lógico. ¿Qué hace el caballero? Lo enterró, lo ocultó, se fue, feliz de la vida, vendió todas sus cosas y compró el terreno. Porque Jesús sabía que si bien era una parábola, una alegoría así como que simbólica, tenía que tener algo de realidad. Y ellos sabían, la gente de esa época sabía, que si alguien compraba un terreno, todo lo que había dentro del terreno era del que lo había comprado. Pero si yo encuentro un tesoro en el terreno de otros, legalmente tengo que entregar ese tesoro al dueño del terreno. No me pertenece a mí. No es como hoy día, lo encontré, es mío, ¿cierto? No, si está en terreno ajeno, es de otra persona. Lo mismo pasa, ¿no es cierto? Si usted compra una casa, compró la casa es tuya, se la compró. Si de repente alguien enterró ahí una fortuna ahí adentro, bueno, eres tuyo. Pero si usted la arrienda, de repente ahí tendrás problemas legales, porque puede ser que ese tesoro no sea tuyo. Ese es el punto acá. Pero la decisión del caballero es de, eso vale tanto la pena que me voy a deshacer de todo para obtenerlo. Y eso es interesante. El segundo también hace lo mismo, vendió todo para tener la perla. Pero yo creo que en el segundo caso es un poquito más complicado aún. Porque él era un negociador ¿de qué? De perlas preciosas. Y si él encontró una de gran valor, ¿cuál es la lógica? Sumo a las otras que tengo. Pero él encontró una perla tan valiosa que podemos decir que él encontró la perla definitiva. La perla que vale más que todas las demás juntas. Aquella que me hizo cerrar el negocio. Se acabó. Porque nunca podré lograr tener más de lo que ya tengo con esa. De tan absurda que es su preciosidad. Y es por eso que todos ellos venden todo. La expresión se repite 2 veces. Ellos vendieron todo. Todo. ¿Qué significa eso? Significa que ese tesoro que te cuesta todo es porque vale todo. Y ambos hicieron una decisión y es interesante. El primero tú puedes decir, era un tipo pobre que encontró alguna cosa de dinero y se puso feliz porque cuando un pobre encuentra plata se pone feliz, ¿cierto? Punto. Entonces no tiene sentido. La segunda parábola muestra cómo que no era simplemente la alegría de alguien que encontró algo de lujo, sino que el valor era tan absurdo para ambos que valía la pena deshacerse de todo. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. Que al tener ese reino, esa salvación, primero, no puedo obtener si no renuncio lo que tengo ahora. Salvación es renuncia. Y es por eso que Jesús predicaba, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. Renuncien la vida que ustedes llevan. Salvación no es, da un espacito para Jesús en tu corazón. Dale una oportunidad a Jesús en tu vida, porque Él te ama. Como alguien que está suplicando, mendigando amor y aceptación. Es todo lo contrario. Jesús es el valioso. Jesús es el precioso.
Él es el querido, no yo. Y muchas de nuestras predicaciones es como si yo fuera el bien más querido del mundo. Y Dios me quiere tanto, Dios me ama tanto, y Dios ha hecho tanto por mí, y yo puedo de repente darme el lujo de, oh, no sé. A ver, voy a pensar. Él es el precioso y yo soy el miserable. Yo lo necesito, no Él a mí. Y yo no le hago ningún favor en creer en Él. Todo lo contrario, el favor es todo a mi cuenta. Me conviene a mí creer en Él. Porque Él es ya la cosa toda. Eso es lo que Jesús está apuntando acá. ¿Qué es lo que es salvación? Es entender que yo tengo que renunciar todo. Pero esa renuncia es una renuncia feliz. Porque en el momento que yo entiendo el tamaño del valor de la obra de Dios en el mundo y en mi vida y en mi familia y en esa nación, yo puedo decir, vale la pena renunciar todo por Él. Pero no solamente eso, estos caballeros van y compran el bien ahí. Usted va a decir, bueno, eso es obvio, pero la compra aquí es el compromiso que ellos asumen con poseer y ser identificados con esa nueva realidad. Salvación es una experiencia de un compromiso. La Biblia utiliza la expresión de una unión con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso que Dios utiliza tantas veces la expresión del matrimonio para referirse a la redención, a la restauración. Y esa unión, y eso es bonito entender, esa unión no es a mí en mi root personal. Yo estoy unido a Cristo como por medio del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cuando Cristo venga, Él va a levantar ¿a quién? A su iglesia. Y para estar en Cristo tengo que estar en esa comunidad. Tengo que expresar ese compromiso. Tengo que lanzarme. Tengo que abrazar con todo. Y eso es lo que hacen ellos. Ellos, al renunciar todo lo que tenían, abrazan con alegría esa nueva vida, esa nueva historia. Ya no soy quien yo era. Soy una nueva persona. Ya no estoy trabajando en el campo porque ahora soy millonario. Encontré un tesoro y tengo un terreno que me hizo millonario. Ya no ando vendiendo y comprando perlas preciosas porque ahora tengo la que es la absoluta y ya no necesito hacerlo. Cambió mi vida. Me compré y me casé con esa nueva realidad. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Eso es salvación. Una decisión definitiva. Porque en el momento en que yo me doy cuenta de que Cristo vale todo cuanto vale, nada más importa. Nada más importa. Eso es salvación. Por eso que Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. La transformación comenzó. Hermanos, no hay que tener temor a Putin, a Xi Jinping, a cual sea el gobernante, el terrorista, el criminal, ni el Tren de Aragua, ni el PCC, ni cual sea el narco o el presidente o el enemigo que se levante. El reino de Dios ha llegado y está en marcha el plan de restaurar todas las cosas. Y el llamado de Dios para nosotros es arrepiéntanse. Dense en cuenta del inmenso valor del tesoro que está delante de ustedes. El reino de Dios no es una realidad etérea, metafísica. Y ojo, salvación no es morir y ir al cielo. No es eso. La salvación bíblica es la nueva humanidad con cuerpos resucitados. Un cuerpo físico, en una ciudad física, en una vida física. Porque Dios cuando creó el ser humano lo creó ¿cómo? Con cuerpos, en un planeta, con plantas y animales. Y esa es la vida que Jesús viene a traer. Una vida perfecta, en un planeta perfecto, en una relación perfecta entre nosotros y con Él. Eso es salvación. Y se viene, está en marcha. Y la iglesia es el lugar donde Dios va dando sus pequeñas luces de lo que, apuntando a lo que se viene al futuro. Es como uno va a comer a un restaurante y te dan así como unas entraditas. No es la entrada, solamente son algo para picar.
Y uno sabe o se imagina lo que se viene por la calidad de la entradita, ¿cierto? Si es muy, muy, muy penquita, uno dice, no, ya no tengo mucha fe en lo que se viene después. Pero si de repente uno está ahí y te pone un jamoncito serrano para picar, uno dice, mira qué pituco, ¿eh? Entonces se arman de expectativas para el plato principal. Es un poco la función de la iglesia, de ser hoy día el anticipo de esa expresión de lo que será el reino definitivo, sanado, que Cristo está trayendo. Ahora, esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que todavía hay tiempo para arrepentirse. Una vez que hemos encontrado ese tesoro, hay tiempo para vender todo, comprar el terreno y ser felices en el reino que Cristo está trayendo. La mala noticia es que, y Jesús dice eso en ese capítulo 3, de que si yo me hago el loco y no entiendo y no abrazo ese reino que Él está viniendo a implantar, yo seré destruido por Él. Porque ¿qué es lo que vino a destruir el reino de Jesús? Todo lo que está mal en el mundo. Hermanos, nosotros somos parte de lo que está mal en el mundo. Pero Él nos regenera y nos sana. Pero si yo no quiero arrepentirme, yo seré consumido por mis propios pecados. Por lo tanto, es una alerta para alarmarnos, para que pongamos atención en lo que Dios está haciendo. Y no pensemos que si yo me porto bien, todo va a estar bien, porque no va. Eso no es salvación. Ese es un cuento que te vendieron y que no es verdad y no es bíblico y no es lo que Jesús predica. Lo que Jesús predica es eso. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse. Ahora, crecer en Cristo es simplemente entender el tamaño de la riqueza de este reino. Porque imagina una persona, como yo describí antes, que tiene todo el dinero del mundo, que puede comprar las mejores mansiones, pero vive en un ruco, en Avenida Argentina. Entonces, decir, esa persona no funciona bien de la cabeza, porque podía y tiene el capital para vivir en las mejores mansiones de la ciudad, y no lo hace. Una persona que tiene el dinero para comer la mejor comida del país, pero vive comiendo de la basura, cosa podrida. ¿Cómo calificaríamos a esa persona? Una persona que tiene algún problema mental. No es normal. No necesita hacerlo. Una persona que pasa después de teniendo toda la riqueza del mundo, viviendo en la más absoluta pobreza, usted va a decir, esa persona o no sabe que tiene la riqueza que tiene, o tiene serios problemas mentales. Pero así son muchos cristianos, que teniendo toda la riqueza en Cristo, viven vidas miserables. ¿Por qué? Porque no entiende que crecer en Cristo es disfrutar de las riquezas que encontramos en Él. Sufren años con problemas matrimoniales cuando la palabra está ahí para exhortarnos, cuando la comunidad está ahí para guiarnos, cuando el Señor por medio de su Espíritu Santo va trabajando. Todo eso es resultado, obra, es recurso, riqueza espiritual. Y crecer en Cristo no solamente me va a ayudar a corregir mis problemas, a transformar mi postura, a sanar mis heridas, pero también a librarme de una vida miserable. Todas las angustias y todas las noches en que pasaste desesperado con los problemas que tenías, podían ser evitadas por medio de toda la riqueza que tenemos en Cristo. Literalmente, si crezco en Cristo, sería menos estresado, menos angustiado, menos agobiado. Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz. ¿Y por qué uno sufre? ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué no tengo paz? Somos millonarios, viviendo como miserables. ¿Qué es crecer? Es entender el valor del reino y disfrutar de todos esos beneficios que el reino de Dios nos entrega a aquellos que están en Él. Estamos en Él. Eso es lo que Jesús nos enseña. Crecer es entender el valor de Cristo. Carson va a decir que el reino de los cielos es infinitamente más digno del costo del discipulado. Y los que conocen el lugar donde está el tesoro abandonan alegremente todo lo demás para garantizarlo. Es una hermosa noticia que tenemos hoy día. Que tenemos todo el tesoro en Cristo. Y podemos nosotros lanzarnos a sus brazos. Porque Él
nos ama, nos trata como hijos. Y podemos decir que Él es nuestro buen Padre. Hemos encontrado un Padre que nos ama. Pero su meta no es regalonearnos. Su meta es restaurar todas las cosas. Y Él nos invita a ser parte de este plan de restaurar todas las cosas. Porque participar de este plan es la razón por la que fuimos creados. Amén.